Gente, hoy vamos a hablar de un modelo bueno, es decir, vamos a hablar de personajes vendehumos, pero no solo en niveles de poder, sino también de esos personajes que tenían un rol muy importante en la serie, pero no lo cumplieron. Desde el Bebeto siendo papeado hasta la falsa criatura más fuerte del mundo. ¡Vamos allá! Número 5. All for One de Boku no Hero Academia. El rey demonio, aquel que en el pasado del universo de Boku no Hero causó un auténtico caos durante décadas, que todos los antiguos portadores del One for All fueron papeados por este tío hasta que llega ya All Might, ya lo consigue derrotar, aunque no matarlo, y además All Might queda en condiciones pésimas. Recordemos que perdió varios órganos importantes. Pero eso es en el pasado, lo cual crea un lore que dices tú, hostia, es un tío que impone, debería dar miedo. El título del rey demonio es un título que debería imponer algo de respeto, al menos un mínimo, no te pido demasiado. Pero cuando lo vemos en el presente, la cosa no está así. En su primera pelea contra All Might no está tan mal, porque técnicamente ahí estamos viendo a dos viejecitos que no están en su prime pegándose de hostias. Quiero decir, como tal, el AFO no tiene ni ojos, ni oídos, ni nada. No tiene ni sentidos prácticamente, lo utiliza todo a base de queers. Entonces dices, bueno, no está mal, es una pelea de gente que no está en su prime. Pero el problema viene en el arco final, donde el AFO no sale precisamente bien parado, por varios motivos. Ya digo, si me vendes a alguien como el rey demonio, como un tío malvado, debe cumplir ese papel. Es decir, debe matar a personajes importantes, debe tener una aura de respeto y que cause temor al verlo. Pero personalmente, por ejemplo, Chisaki, un villano más random de Boku no Hero, me causó mucho más respeto y temor que el AFO. Al menos todo lo que le hizo a Eri, y como se nos muestra, te causa un verdadero temor. Dices, este tío está mal de la cabeza. Con el AFO no es tan así. Durante su pelea contra Endeavor podríamos decir que empieza bastante bien, una buena pelea, pero a medida que esta pelea se alarga, todo va en declive. Incluso personajes como Jirou, la cual no destaca en prácticamente nada en todo Boku no Hero, llega a pegarle algún que otro buen golpe. Pero donde realmente para mí consiguen el título de vendehumos es en su muerte, o al menos su primera muerte, por así llamarla, que es que de manera canónica fue humillado por Bakugo. Sí, de todos los personajes tienes que ser humillado por el más odiado, y además hizo canon el meme de Bebeto siendo versus bomba de hidrógeno. Literalmente se hizo canon ese meme. En el momento que como villano final te conviertes en ese meme, eres un completo vendehumo, para después volver otra vez a tomar el control del cuerpo a Shigaraki para que al final no valga para nada, dure 5 minutos contra Deku y vuelvas a ser papeado por otro adolescente imbécil. El supuesto rey demonio papeado 2 veces seguidas por 2 adolescentes. Es muy triste. Si no te lo hubieran vendido tan grande en el pasado, obviamente el AFO no hubiera entrado, porque creo que sí que llega a tener buenas peleas, pero si tú me lo pones con un título tan grande, si no lo cumple, yo lo siento, pero te mereces ser un vendehumos. Pero pasemos al número 4. Número 4. Alastor, de Hazbin Hotel. A este personaje estuve a punto de no ponerlo, porque leí un comentario diciendo que en realidad el poder de Alastor es una especie de efecto Mandela creado por los fans, que nunca se vendió como alguien tan poderoso. Pero cuando revisas el material te das cuenta de que esto no es así. Desde el capítulo piloto ya se nos vende a Alastor como un Overlord temible, alguien que más llegar al infierno ya fue capaz de papearse y humillar a otros Overlords. Un tío extremadamente malvado. Se nos dice tal cual que los Overlords que se burlaron de él, gente que llevaba décadas o siglos en el poder, desaparecieron poco a poco y sus voces quedaron atrapadas para siempre en las transmisiones de su radio. Y si incluso vacila al jefazo del infierno, a Lucifer, que sí, vale, el Lucifer de este universo tampoco es que sea la cosa más imponente del mundo, es bastante pringado, sigue siendo el jefazo. Y Alastor lo vacila y lo humilla al punto de que se vende él más como una referencia paterna para Charlie que el propio Lucifer. Y eso es humillarlo bastante. Estamos hablando de un tío que papea a Overlords, humilla al jefazo del infierno, que cuando pelea con pecadores, random por así decirlo, los humilla, parece extremadamente poderoso, hasta que llega el último capítulo, donde tiene una pelea contra Dan. Una pelea 1 contra 1, que además lo dejan a propósito a él 1 versus 1. Y además Alastor empieza la pelea vacilando, diciéndole que le va a dar una paliza. Y quien recibe una paliza es Cell, que de un solo mal golpe lo hirió, destrozó su arma, por así llamarla, y además Alastor tuvo que huir como un cachorro, con todo el miedo, dejando a sus aliados tirados, y Charlie y Lucifer tuvieron que carrear esa maldita guerra, ya que si no, no hubieran podido ganarle a Dan. Que muchos diréis, no, pero es que Charlie y Lucifer son muy fuertes, sí, pero Charlie tenía experiencia 0 en combate y aún así hizo mucho más que Alastor. Es sin duda un vendehumo. Alastor es básicamente un bully con los débiles, pero un buleado por los fuertes. Más de uno dirá, no, pero es que Alastor no mostró su verdadero poder porque hay un contrato ahí raro que es que lo nerfea, no sé qué, no sé cuántos. Esto por ahora es especulación y ya está, al menos en el material canónico, pero pasemos al siguiente. Número 3. Sin, de Dragon Ball. Ay,
¿qué decir de nuestro querido Kaioshin? Obviamente teníamos que hablar de uno de los clásicos en el mundillo de los vendehumos. No nombrarlo sería un sacrilegio. Su presentación fue asombrosa. Un torneo que en principio parecía fácil para nuestros personajes, de repente se complica, porque aparecen dos misteriosos sujetos, pero sobre todo uno, que tiene una sonrisa bastante peculiar. Hasta el mismísimo Piccolo se caga encima cuando se entera de quién es, o incluso el mismísimo Kaiosama, un tío que técnicamente de sus planetas se entera de prácticamente todo, estaba cagado de este enano. Y en principio parecía un tío poderoso, pero lo malo empieza a venir después, cuando van a por Boo, bueno, mejor dicho, a por Babidi para impedir que aparezca Boo. Y es que así de primeras, el Kaioshin es probablemente el personaje con menor capacidad de medir el peligro, de medir los niveles de poder, ya que según iban apareciendo los soldados de Babidi, ya fuera por ejemplo Pui Pui o Yakon o el propio Dabura, el tío no tenía ni idea de cómo medir los poderes, estando todo el rato, uy, cuidado, este ser es muy poderoso. Llega Gohan, lo papea, llega Vegeta, lo papea, llega Goku y lo papea. O una, estaba sobreestimando a los enemigos o subestimando muchísimo a nuestros protagonistas. Indiferentemente de la respuesta, medía muy mal los poderes. Hasta un rastreador de Freezer mediría mejor los poderes. Y siendo técnicamente un dios es algo que habla muy mal de ti. Pero para mí, su verdadera vendida de humo no es tanto en los niveles de poder, porque como tal, podríamos decir que sí, Shin es poderoso, supera por mucho, por ejemplo, a un Freezer Saganame, pero por bastante. Para mí, su verdadera vendida de humo, aunque obviamente los niveles de poder también, es su trabajo, por así llamarlo, ya que es un auténtico desastre. No tiene ni idea de nada. No solo es que no se informe bien de sus enemigos, como ya hemos visto, sino que además no se entera bien de las cosas. Un gran ejemplo de esto es con la espada Z, que básicamente cuando Gohan consigue sacarla y hace un par de entrenamientos con ella, que básicamente es hacer 4 movimientos tontos levantándola porque pesaba mucho, Shin y Kibito se creían que ya con eso habría bastado y ya superaría a Boo. Y ese plan, chico, pero si no ha aumentado nada su poder, este entrenamiento no valía para nada. Y aún queda mucho más como vendehumo o como tío patético en su trabajo cuando aparece el viejo Kaioshin, que fue mucho más útil tanto en la información que nos dio, no solo en Z, sino que incluso también en Super, y además desbloqueó el potencial de Gohan, haciéndolo mucho más fuerte, siendo en conclusión mucho más útil que el dios actual. Incluso dio su vida para que Goku reviviera y pudiera seguir luchando. Pues eso, el viejito fue mucho más útil que Shin. Y luego en Daima, que parecería que sería su oportunidad para redimirse por ser compañero de Goku, pues todo lo contrario, se lucieron más casi todos los personajes, incluso mi Boo marihuanero, alabado sea Majin Buu, que este señor simplemente estaba ahí para hacer un poco de enciclopedia del mundo de los demonios, explicar un par de cosas y poder llevarlos de un sitio a otro en principio, aunque después otros personajes toman ese rol y lo hacen incluso mejor que él. Sin duda, un auténtico vendehumos que no valió para prácticamente nada. Si hubiéramos tenido el viejo Kaioshin desde el principio, la saga de Buu hubiera sido mucho más sencilla. Pero pasemos al siguiente. ¡Ey! Antes de seguir viendo el vídeo, ya sabéis, dale like, compártelo para que lo vea más gente, y voy a hacer un vídeo de los mejores generales de la ficción. ¿Cuál crees que debería estar? Ahora sí que sí, continúa con el vídeo. Número 2. Sakita o Geita, la campeona de Pokémon Escarlata o Púrpura. En mi caso, el Escarlata. Alguno dirá que no se vendió humo con este personaje, y yo solo diría que técnicamente es la campeona de una región. Y como campeona debe ser alguien fuerte, con algo de carisma y que sus Pokémon molen. Por lo menos, eso lo mínimo. Y si puede ser el diseño. Y esta tía no cumple ninguna de esas facultades. Que probablemente tiene el peor equipo Pokémon para una campeona en toda la historia. Para mí, lo único destacable sería Kingambi, que me parece un Pokémon a nivel de diseño flipante. Aparte viene de Vishal, que ya me parece un muy buen Pokémon, pero Kingambi pues, aún está más guapo. Y además con una habilidad muy buena, que es General Supremo. Pero ¿qué pasa? Para que esta habilidad sea buena, este Pokémon lo tienes que sacar al final, ya que cuando más Pokémon aliados estén muertos, más daño hará Kingambi. Pero esta tía decide sacar a este Pokémon de segundo o tercer Pokémon, si no mal recuerdo, lo que hace que la habilidad apenas aproveche. Y Kingambi, como último Pokémon, más golpe bajo, es una combinación brutal que barre equipos. Pequeño aporte, tengo entendido que en el DLC esto se modifica en un combate que hay con ella, o eso he leído en algunos comentarios, no lo sé, perdón, no he jugado los DLCs, así que eso dejármelo en los comentarios. Y los otros Pokémon no vale la pena ni mencionarlos, menos uno, obviamente, su Pokémon estrella, Glimora, que sí, tiene de habilidad el soltar púas tóxicas cada vez que lo golpeas. Y claro, si coloca 2 capas de púas tóxicas, ya intoxica todo lo que saca al campo de tus Pokémon. Eso está bastante bien, pero ¿sabéis cuál es el problema? Que Glimora lo saca de último Pokémon, y la gracia de las púas de todo tipo en Pokémon es meterlas al principio. Si lo haces al final, no vale de nada, estás tirando mierda cuando solo te queda un Pokémon que lo vas a matar de 1 o 2 golpes. Una campeona que no sabe ni usar la habilidad de su Pokémon insignia. Pero dejemos eso un poquito de lado y hablemos de lo estético. ¿Tú me vas a comparar que tengo que sentir la misma presencia de esta tía con un Glimora a la presencia que transmite Cynthia con Garchomp o Lionel con un Charizard Gigamax? ¿Aura? ¿La misma presencia? ¿Esta cosa fea y horrible que no sé ni lo que es? Pues obviamente no, pero la razón por la que lo pongo aquí, que me parece demencial, es que tu rival, Mona, ya
había derrotado a la campeona más empezar el juego. Desde el inicio de tu aventura te estás enfrentando a una tía que ya ha ganado a la campeona. Si eso, como campeón de una región, no es ser un vendehumo, yo no sé lo que es. Pero pasemos al número 1, al calvo vendehumo. Número 1, Gaia de Baki. Y este me duele, porque creo que Gaia es un personaje que ha logrado redimirse, al menos en algunos aspectos. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Gaia es un personaje que en su momento se nos vendió al mismo nivel que Yujiro Hanma, o sea, la criatura más fuerte del mundo. Es verdad que estos inicios del manga de Baki, aquí podríamos decir que Itaaki nunca tuvo clara la escala de poder y qué tan fuerte era Yujiro Hanma, pero siendo sinceros, a día de hoy sigue sin tenerlo claro, así que tampoco me vale como excusa. Gaia es un militar de un escuadrón bastante especial, capaz de cargarse tanques con las manos desnudas. En su primera pelea contra Baki demuestra técnicas bastante interesantes. Usa su propio grito como arma, manipula el agua para utilizarla como arma. Básicamente es el personaje de Baki que más aprovecha el terreno para combatir. Si no me creéis, preguntadle a los fans de Baki lo que es el túnel oscuro de Gaia. Solo os diré que se introduce por abajo y sale por arriba. No os diré nada más. En esa misma pelea, Baki le gana. Un Baki de 13 años. Es verdad que es una pelea complicada para Baki, al punto de que técnicamente Baki muere en ese combate y vuelve a la vida, pero es un Baki de 13 años. Pero bueno, dices, bueno, es el protagonista, no sé qué, no sé cuánto, se pueden llegar a justificar. El problema es que cuando Baki está a punto de tener su pelea contra Yujiro Hanma, poco antes Yujiro se enfrenta a Gaia, y esto ni siquiera lo vemos, simplemente vemos que Yujiro destrozó a Gaia y lo humilló. No le costó absolutamente nada, fue turbo papeado. Así que, ¿qué quieres que te diga? Que me vendas a un tío al mismo nivel que Yujiro Hanma, no solo se ha derrotado por este, sino que además por su hijo, cuando ni siquiera está cerca de estar en su prime, pues es muy triste. Después de eso, Gaia tenía alguna que otra más aparición. Por ejemplo, técnicamente derrotó a Sirkoski utilizando sus habilidades camaleónicas, que básicamente era tirarse la arena de la arena clandestina por encima, pero la arena literalmente, y de esa manera Sirkoski no lo veía, lo cual es bastante raro, pero bueno, lo derrotó. Pero es verdad que Sirkoski venía de ser prácticamente humillado por Jack, así que tampoco es algo que hable muy bien de él, pero todo hay que decir que en su spin-off BL o casi BL de Sirkoski y Gaia, la verdad es que mejora la cosa, al menos en el apartado de romance. Pero aun con ese bonito BL, Gaia sigue siendo un auténtico vendehumos. Una pena porque es un personaje interesante, pero es lo que hay. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ya sabéis, like, suscribiros y todo eso, y dejadme en los comentarios qué personajes hubierais puesto vosotros. Ahora sí que sí, adiós.